Estamos hoy aquí con David Berlanga Soriano, que tenemos la suerte de contar con él. Es graduado en Filosofía por la Universidad de Valencia y máster en Pensamiento Contemporáneo también por la misma universidad, con un trabajo sobre Miguel de Unamuno, que es sobre el que vamos a conversar hoy aquí. Que habla un poco de la cuestión de la problemática de la muerte y todas estas cuestiones que ahora nos irá desvelando David poco a poco. Y nada, es profesor en un IES de secundaria, el IES Soleana, y ha escrito también un libro llamado ¿Qué filosofía estás viendo? Y por supuesto es autor del texto sobre Nagarjuna dentro del libro publicado por la editorial Diálogo con la Sociedad de Filosofía en Abierto, llamado Filosofía Oriental, el saber desconocido. Sin más, David, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la presentación y por invitarme. Y bueno, pues nada, que te voy a empezar preguntando que quién era Unamuno y cómo es tu Unamuno. Pues Miguel de Unamuno yo creo que es una figura bastante conocida en España. Eso es una cosa muy buena. Cuando empecé a investigar sobre él, era conocida pero no tanto. Pues esto fue en 2017, 2018. Y a raíz de, bueno, la película que sacaron sobre él, un documental que también sacaron hablando de esa posible duda que hay sobre las causas de su muerte, unas dudas bastante reales, porque es muy raro que también la forma en la que muere Unamuno. Pues me interesé por él, sobre todo por su pensamiento a priori, y era como una figura un poco extraña dentro del paradigma filosófico español de ese momento, y me interesó bastante cómo planteaba las cosas. Unamuno es un autor, no me atrevería, no sé, a catalogarlo de mucho más, porque Unamuno veremos que es un autor muy polifacético, o sea, no se dedica solamente a hacer filosofía como podría haber hecho otros autores como pues Ortega y Gasset, ¿no? Que es un poco más académico, pero Unamuno es muy polifacético, tiene muchas inquietudes y lo hace desde diferentes vías, ¿no? Que creo que es una de las cosas que más me interesó de él, ver que no solamente atajaba un problema a partir del ensayo o de lo académico, sino que lo podía hacer desde el arte también, con el teatro, la poesía, la literatura, el diario, y cómo desde ahí podía atajar un mismo problema que yo creo que es el central, que es el problema del sentido de la vida y, por referencia, el de la muerte en el ser humano. Entonces, Unamuno está ahí, que nace en el siglo XIX, 1864, y está en un periodo de España dividida por las guerras carlistas, y da la casualidad de que él nace en un momento en País Vasco complicado, con guerras civiles por la sucesión de la corona, y muere justo con otra guerra civil, ¿no? La guerra civil del 36. Entonces es sobre todo interesante ver que él siempre se mueve en una España dividida, complicada, siempre en crisis. Pues él va a tener que jugársela bastante, ¿no? Es exiliado a Fuerteventura, también se exilia a París, o sea, es una figura muy curiosa tanto a nivel político como filosófico. Y entonces me interesó por esa vertiente. Eh, Mi Unamuno, yo espero que se parezca mucho al Unamuno real, que no me lo haya inventado en exceso. Y yo creo que el Unamuno que a mí más me interesa es podríamos decir, el más existencialista o el que más conocemos, no el primer Unamuno, que ahora seguramente hablaremos de esa parte también, pero a mí el que más me interesa es el Unamuno que tiene que ver con el sentido de la vida, el sentido de la tragedia, y sobre todo el que le da valor a la contradicción en la vida misma, el querer contradecirse, defender la contradicción como algo vital,
algo que da sentido a nuestra vida y no ponerlo como algo peyorativo. Entonces, esa seguridad en el cambio, en la propia contradicción, creo que me interesa mucho y fue un poco por donde hilé este trabajo final de máster. Y todo eso hilado con la pregunta fundamental, que es el sentido de la vida. Y, y dónde, o sea, hablar de contradicción, también en el trabajo se cita el punto de giro de su vida vital e intelectual. ¿Dónde lo situarías tú? El punto clave donde pues, no creo que podamos llamar dos Unamunos, ¿no? Que se ha hecho esa categoría muy famosa, ¿no? El segundo Heidegger, el segundo Wittgenstein, segundo Unamuno, nadie se ha atrevido a decir algo así, pero bueno, parece que sí que hay un punto clave, un año en el que pasamos de un Unamuno con unas ideas mucho más centrado en lo analítico, la lógica, el racionalismo, y hay un momento en el que cambia todo aquello por unas circunstancias personales, y es que su hijo, uno de sus hijos, nace con hidrocefalia y fallece al poco tiempo. Entonces eso parece que es un punto de inflexión, también una gota que colma el vaso tras varias dudas que ya va planteando en sus artículos, algunas de sus obras, ya se va viendo que hay un problema que él está viendo, que es el del sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y lo va a hacer desde un punto de vista religioso. Y esto se da en 1897, si no me equivoco. Ese es el momento clave. Y al año siguiente aparece una obra de teatro suya que se llama La Esfinge. Y en La Esfinge ahí ya se puede ver todo este problema de crisis existencial, el problema de la inmortalidad, y este va a ser un problema clave donde se va a fijar, yo creo que para toda su vida intelectual y su vida biológica, y lo va a tener ensimismado en este problema, el problema de la inmortalidad desde diferentes puntos, que es de lo que iba un poco el trabajo que yo investigué. O sea, que la inmortalidad es el problema en Unamuno fundamental, o es más bien la muerte. Yo diría que va de la mano, sí. Yo, tal y como yo lo entiendo, pues Unamuno entiende que hay un problema fundamental, tal y como lo podía haber hecho Camus, ¿no? En el mito de Sísifo, cuando dice aquello de el problema fundamental de la filosofía es el suicidio, ¿no? Cuando se crea esa sentencia, pues yo creo que Unamuno está pensando en algo parecido, porque sin decirlo de esa manera, y no lo centra en el suicidio, sino en el problema de la muerte personal. Y es algo así como que el problema fundamental de todo es que nos vamos a morir. Y hay que aceptar, bueno, no aceptar, no, aceptar el reto, diría yo, de reflexionar seriamente esta afirmación. Y es, vale, si nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene todo lo que hagamos antes? O sea, ¿para qué? Esa sería un poco la pregunta. ¿Para qué el esfuerzo, el sufrimiento? ¿Para qué todo lo que hemos hecho si al final se va de una nada a otra nada, ¿no? Entonces yo creo que este es el problema fundamental que él lo tiene ensimismado. Y creo que es un problema clave de la filosofía que debemos de atacar, ¿no? Sabemos, somos un ser que sabe que va a morir, un ser para la muerte, como diría aquel. Pero eso tiene muchas consecuencias. Podemos dejarlas de lado y aceptar simplemente que tenemos que vivir el tiempo que nos ha tocado y ya está. Y no hacer caso de la nada o del problema que venga después, o tomarlo con seriedad y ver las consecuencias lógicas que tiene aceptar que tras la muerte no haya nada. Entonces, claro, uno se toma muy en serio esa pregunta, a mi entender, y la lleva hasta su extremo. Y las respuestas que él se da a sí mismo y nos da en sus ensayos y en sus novelas y en sus obras de teatro
no es buena. Yo creo que no es una buena conclusión. A mi parecer, creo que llega a un punto más pesimista que optimista, pero que nos da pie a otra reflexión. Entonces, el problema fundamental de ese segundo Unamuno, el que más conocemos, ¿no? El más interesante, a mi parecer, el del sentimiento trágico de la vida, el de San Manuel Bonomarti, el de Niebla, eh, el de la agonía del cristianismo, esas obras tienen un problema fundamental y es el sentido de la existencia. Entonces él se lo toma muy en serio. Esa es la idea que yo quería recalcar, sobre todo con este problema, ¿no? Entonces, si somos mortales, pero queremos la inmortalidad. Entonces, ¿qué tipo de inmortalidad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a ver qué soluciones se han dado durante la historia y él lo va haciendo, ¿no? En el cristianismo, ¿qué inmortalidad nos propone? Eh, Desde un punto de vista ateo, ¿tiene sentido una inmortalidad? ¿No? ¿Qué otras culturas nos han demostrado una inmortalidad? Y aquí es donde empieza pues, esa influencia que él tiene, sobre todo de Kierkegaard, de ese salto de fe al final, de quedar, pero que él le da vueltas y dice, ostras, pero esto de la inmortalidad, hay que pensarlo un poco más porque no está claro. ¿Y para qué hago yo todo esto, no? ¿Para qué hacemos esta vida si después se acaba y ya está, no? Entonces es una pregunta que hay que tomarse filosóficamente en serio. Y hay un momento en el que, bueno, reseñas que Unamuno dice queremos bulto y no sombra. ¿Y qué estaría pidiendo más o menos exactamente? Si es que se puede decir con exactitud. Bueno, él con esta frase, lo primero es bueno, ver cómo él ya escribe como si fuese pues eso, una oda, una exclamación directa, parece que estás hablando con él, ¿no? Que eso es algo que también me gusta mucho de su forma de escritura, que es una escritura muy directa, sin pelos en la lengua. Entonces, queremos bulto y no sombra, y tal y como yo lo entiendo es que a partir de ese problema de que somos mortales, Unamuno se empieza a plantear lo que estábamos hablando, una inmortalidad. Vale, ¿qué tipo de inmortalidad? Y dice, ¿el cristianismo qué tipo de inmortalidad nos está prometiendo desde los comienzos? Y bueno, es verdad que el cristianismo en el fondo lo que promete es la resurrección del cuerpo. Es decir, el alma va a un paraíso, etcétera, pero el cuerpo se guarda. De hecho, Unamuno dice que el ser humano es un ser guardamuertos, ¿no? Entonces, guardamos el cuerpo porque el día de la segunda venida de Jesús, pues las almas volverán a sus cuerpos, se levantarán, ¿no? Entonces es un poco la mitología cristiana de la resurrección de los cuerpos en la carne. Eso es de bulto. Es decir, de bulto quiere decir material. Pero con los siglos, como no venía Jesucristo, pues la deriva cristiana ha seguido una deriva metafísica y esa segunda venida pues se ha quedado un poco, yo creo que ya eh, segunda, tercera fila y lo que se promete más que nada es el paraíso, es decir, un cielo, una contemplación divina, sin cuerpo, sin dolores y a eso le llama Unamuno sombra. ¿Por qué? Porque solamente sobreviviría una parte de lo que es Unamuno, el hombre Unamuno, que es el alma, si nos ponemos metafísicos, o la mente, psicologistas. Pero la idea es que tu cuerpo no. Y entonces él habla con una metáfora, lo explica muy bien. Dice, yo quiero mi dolor de muelas. Es decir, la vida es dolor y placer. Y lo es todo. Y es con el cuerpo. Y el cuerpo tiene placeres y dolores. El alma tiene otro tipo de placeres y dolores, pero si lo separamos, me falta algo. Me estás dividiendo, falta algo, entonces eso ya no es inmortalidad de bulto, ya no es material completa, sino que es una sombra de inmortalidad, es un premio de consolación, si se quiere ver así, y a él no le interesa este tipo de premio de consolación. Cree que no es necesario, que es lo que quiere es seguir viviendo tal y como es ahora.
y se pregunta, ¿qué se puede hacer si yo lo que quiero es no morirme? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué hago yo todo esto si al final eh, lo único que me puedes prometer como mucho, es una salvación del alma y estar una eternidad? Y él se hace un poco de burla con esto. Dice, hombre, una eternidad contemplando a Dios, no sé, no parece muy interesante. Dentro de lo que cabe, eternamente contemplando la divinidad, a él no le interesa demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, él sí que está hablando de una inmortalidad material, cuerpo y alma. ¿Se puede conseguir eso? Y él habla en estos términos. No quiero morirme y este es mi problema. Yo quiero una inmortalidad de bulto, no sombra. Y en este sentido, yo creo que Unamuno rechaza directamente, ¿no?, de esa salvación cristiana porque no le interesa que solo su alma sea la que se salve. ¿Y qué opinión te merece su taxonomía práctica de alma, cuerpo, sangre, espíritu? Sí, esta división la compuse yo para hacer el trabajo. Esta fue una de las cosas que metí yo para el trabajo, porque vi que él escribe de una forma asistemática, no quiere hacerlo, es una propuesta personal. Él quiere ser muy literal, muy directo, y entonces el sistematismo no le gusta para nada y lo deja de lado, ¿no? Como otros autores de la época, es una cosa muy romántica y finales del 19, principios del 20, y no le gusta. Entonces no hay ítems, es prácticamente a capítulos y de una forma muy expresiva. Entonces, ¿qué pasa? Que él va jugando con diferentes propuestas o ideas de mortalidad, inmortalidad. Y entonces yo lo que me propuse fue analizar la obra de Unamuno y ir buscando qué tipos de inmortalidad se estaban tratando y cómo podía, pues, hacerlo de una forma más clara, ¿no? Entonces dividí ahí en 4 tipos de inmortalidad: la de alma, la de cuerpo, sangre y espíritu. Entonces, por ejemplo, la inmortalidad del alma es la que estábamos comentando, que es una inmortalidad cristiana o religiosa. Es decir, solo sobreviviría el alma. Y esa para uno es indeseable. No la quiere. Por tanto, la inmortalidad del alma solamente ese tipo la rechazaría. Luego él habla de una inmortalidad de cuerpo, que es esta de bulto que estábamos hablando antes, que tiene que ver con que sobreviva tanto el alma como el cuerpo. Y claro, esta la ve bastante problemática porque Unamuno pues tiene sus cosas, pero tiene ojos en la cara y ve que la gente se muere. Entonces, ve los cuerpos, ve que aquello se queda ahí en un féretro y dice, bueno, esto es complicado que se dé, esta inmortalidad de cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la que él querría, la de bulto, alma y cuerpo, tal y como está, morirse y recuperarse así, ¿no? Y ya directamente él dice, bueno, pues para eso mejor no morirse, ¿no? Porque para que me lo devuelvas después, pues lo mejor sería no morirse. Eso es lo que tendría sentido, porque si me voy esforzando, aprendo, voy mejorando, etcétera, el sentido tendría que ser que no nos muramos. Sin embargo, entendemos al contrario, que la muerte es lo normal. Pero claro, igual es lo normal porque lo hemos visto repetidas veces y sabemos que va a pasar así, pero lógicamente Unamuno no le ve ningún sentido a morirse. Dice, ¿para qué he estado yo haciendo todo esto durante mi vida para que se deshaga en este momento? Entonces, lógica no tiene y él no se la ve. Entonces, yo ahí propongo, bueno, juego ahí con las palabras para decir que lo que él quiere en realidad es ser extramortal, es decir, no estar en la muerte, o sea, como un dios, que no participe de la muerte. Y es lo que a él le gustaría, pero que la ve muy problemática y sabe que eso no va a pasar. Entonces, eso es lo trágico en Unamuno, que sabe que se va a morir, aunque no quiere morirse, ¿no? Y luego propuse la inmortalidad de sangre para hacer un poco el juego con esa inmortalidad que se queda en la familia, ¿no? Esa memoria
que se queda en la familia a nivel pues, memoria, recuerdos, pero también a nivel genético, ¿no? Una inmortalidad que se propaga genéticamente a través de la familia, la sangre, así un poco romántico, demasiado puede ser. Y la inmortalidad de espíritu, entendida como ese Geist, ¿no? El espíritu como cultura a nivel de gente que ya no te conoce. Es decir, gente que te va a conocer a partir de lo que piensas por las letras, como por ejemplo nosotros. Nosotros no hemos conocido personalmente a Unamuno, no tenemos descendencia genética con él, no hay nada ahí, pero sin embargo lo conocemos y lo reconocemos por ese espíritu que él ha dejado plasmado en las letras y hay una cierta forma de inmortalidad ahí, pero que a él tampoco le parece algo que le apañe, ¿sabes? Porque él lo que quiere es no morirse. Si él se muere y la gente se acuerda mucho de él, pues le va a dar un poco igual. Él en realidad lo que desearía en el fondo es no tener que morirse, porque no le encuentra ni pies ni cabeza. Entonces, acepta que sus obras puede que se queden para el recuerdo, pero él, sin embargo, su cuerpo se corromperá y él morirá. Y esa es la gran tragedia en Unamuno. Pues entonces, si solo aceptaba la inmortalidad del cuerpo, lo tenía complicado, la verdad. Muy complicado. Sí, sí, porque curioso que al final, como tú has dicho, ¿no? Va viendo que los de tu alrededor se van muriendo y al final pues sabes que te toca a ti. Pero nada de conformarse con la de espíritu de ninguna manera o con la de sangre. O sea, dentro de esa taxonomía que tú has hecho, ¿habría algún orden de preferencia? Bueno, obviamente por lo que has reflejado, a mi entender, la inmortalidad de cuerpo sería la perfecta Sin y, duda. y luego el resto, pues, ¿cómo queda ahí en su... o Yo, ninguna... yo, yo creo que la que parece que dice, bueno, no está mal, pero no me satisface, eh, yo entiendo que es más la de espíritu, es decir, la de acabar siendo recordado a nivel cultura por sus obras, por lo que piensa, porque la del alma es verdad que en el sentimiento trágico de la vida, en esa obra le da muchos palos y en San Manuel Bueno Mártir, eh, incluso el protagonista, San Manuel, es un cura que ha perdido la fe. Es decir, eh, es muy complicado aceptar que Unamuno mm, pudiese tener alguna esperanza de sobrevivir espiritualmente de una forma cristiana, ¿no? De llegar al cielo o al infierno. Yo creo que esa idea le carcomía por dentro, tenía muchas dudas, ¿no? Porque su pensamiento es contradictorio, pero yo creo que no llegó a aceptar aquello, sobre todo en su obra más madura de vejez, porque eso, incluso San Manuel Bonomártir es un reflejo de esa idea, de ese casi nihilismo al que acaba llegando eh, hay una frase, ¿no? Que decía que bueno, pasó por la vida como por las nubes, perdón, pasó por la vida como las nubes. Mientras estuvo, hizo sombra y cuando se fue, dio el sol, ¿no? Es muy nihilista, ese pensamiento ya se ha quedado, yo creo que muy vacío. Entonces, aún así, él sigue escribiendo literatura, teatro, ensayos. Por tanto, yo creo que ese, ese intentar estar eh, presente en el arte sí que nos da a entender que quiere mantenerse ahí, a mi entender, ¿eh? Mi opinión. Y la de familia, no tengo tanta información, pero yo creo que no le satisface en exceso. Es más una cosa más personal, ¿no? Pero yo estaría con la que más dudas tienes con la del alma. Y, y la del cuerpo es la que más le duele, porque es la que quiere, pero no puede ser. Y al principio has hablado de su relación, bueno,
pensamiento suyo está muy relacionado con el cristianismo, ¿no? O con la Ujú. religión. Entonces, tiene, por lo que das a entender, una especie de relación contradictoria con estas cuestiones, ¿no? O sea, no deja de salir de ahí, pero como que no llega a aceptar los términos, ¿no? Sí, yo creo que le pasa un poco como a Kierkegaard menos, no tanto, y como a Nietzsche, ¿no? Nietzsche siempre está ahí de fondo en Unamuno, a mi parecer. Oía a, vi un chico cuando estaba haciendo yo el FM que vino a dar una conferencia, no sé cómo le irá, pero él estaba haciendo un trabajo para intentar demostrar que Unamuno era el traductor de Nietzsche en España con seudónimo. Porque es curioso que haya muchas ideas de fondo que son típicamente nietzscheanas y que nunca cite a Nietzsche. Entonces, es curioso, ¿no? Bueno, Unamuno no cita prácticamente más que a cuatro o cinco. Y ese estilo y esa forma de escribir algunas ideas, etcétera, pues este chico que estaba haciendo esta investigación, espero que le vaya bien, no, le he perdido la pista, pero soltó esa bomba, ese globo sonda, y dije, ostras, pues sí que hay alguna relación por ahí, esa contradicción, esa lucha entre la fe. Y bueno, ese inicio de empezar en un cristianismo e ir desgarrándose poco a poco hasta convertirse prácticamente pues eso, en, en alguien que ataca directamente al cristianismo. Pero Nietzsche, perdón, Unamuno no llega a ese extremo nietzscheano de ser tan virulento con el cristianismo, sino que acepta que el cristianismo tiene un componente agónico, ¿no? De angustia existencial, de miedo, de necesidad de una vida posterior después de la muerte. Y él entiende que la función de ese cristianismo va por ahí. Entonces es como que, a mi parecer, como que le ve las costuras al cristianismo. Al principio él está dentro, no hay problema, ve un sentido, y con el tiempo él va entendiendo que el cristianismo es como otras religiones, pues una forma de dar sentido a algo que no lo tiene, ¿no? Al absurdo que podría decir Camus años después. Entonces, creo que él como que le ve las costuras al cristianismo y a partir de ahí él ya no puede aceptarlo ciegamente. Tiene que esforzarse para intentar aceptar sus tesis, pero ya no le sale natural, no tiene una fe directamente. Entonces, él hace referencia, por ejemplo, a Tertuliano para este tema que es creo porque es absurdo. Es decir, esto de cristianismo es absurdo y por eso creo más. Eh, es contradicción. Sí, correcto. Pero por ese mismo sentido, porque entiende que el cristianismo al final lo que nos está dando son pautas. Y sin pautas es difícil llevar una vida con sentido. Y él lo entiende así, pero lo ve de esa manera eso, agónica. Todo el rato está viendo como una religión que es para la muerte y sirve para eso, para dar un sentido antes de la muerte. Pero claro, ahí tienes que creer, tienes que dar ese salto de fe. Y él se esfuerza, hay tramos en los que ves que se esfuerza y en otros él se ve como Job, es decir, como alguien a quien Dios lo está castigando y, y no entiende por qué tiene este sufrimiento y le cuesta. Yo creo que él querría creer, pero ya ha perdido la fe, ¿no? Y la imagen es ese San Manuel del que hablábamos antes, que es un alter ego suyo, claro. Y bueno, ¿y qué decimos del Quijote para Unamuno? Bueno, el Quijote es el héroe trágico de Unamuno. Es la figura, la figura. Es verdad que es un momento cultural en España que los intelectuales buscan las respuestas prácticamente de todo lo que ocurre en España en el Quijote, ¿no? Es el problema de España y Quijote la solución. Tenemos ahí pues a Ortega con las meditaciones del Quijote, Zambrano también se mete, creo que en este jardín. Hay varios que están buscando en el Quijote
cuál es el fundamento de lo que se llama pueblo español o sentimiento o espíritu español, y están intentando indagar en esto. Y Unamuno no va a ser menos. Entonces, él coge el Quijote y se hace su propio Quijote. Es Vida de Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, él coge capítulo por capítulo y él va dando su opinión de lo que ve dentro del Quijote, ¿no? Entonces, él hace su Quijote y llega a decir, pues, que Cervantes estaba muy por debajo del Quijote, de su propia obra, que Cervantes no nos interesaba para nada, que solo nos interesaba el Quijote, y que a él le daba igual lo que quisiera decir el autor. El autor daba lo mismo, que lo que le interesa es lo que dice el personaje, ¿no? Entonces, hay una idea muy clara de su estética, de lo que él quiere, que es hacer hablar a los personajes porque para él son más reales que el propio autor. El autor para él no le dice nada. Simplemente ha puesto sobre el papel a un personaje que para él sí que es real, porque para él lo real es aquello que crea, ¿no? Entonces, el Quijote es mucho más real que Cervantes, ¿no? Unamuno siempre va buscando un poco también la pelea intelectual. Entonces, pues, si puede meter alguna para que la gente se enfade, pues oye, mejor que mejor. Llega a decir que el Quijote tiene que ser la Biblia nacional, que todos tenemos que leerlo. Le llama Cristo español también al propio Quijote, alguien que se sacrifica por el pueblo español. Bueno, pero sí que ve en él una contradicción, que es la que se ve a sí mismo, que es la contradicción medieval entre razón y fe. Y aquí la razón tiene que ver con aquello de lo que estoy seguro, no, aquello que es lógico, y la fe, no tanto con la fe religiosa, sino con la fe entendida como aquello en lo que quiero creer o aquello en lo que quiero llegar a ser, de alguna manera, o quiero ver. Y por eso ver gigantes para Unamuno es un acto de creación artística y no una locura, entendida clínicamente, sino un acto de proyección de, si vamos a términos nietzscheanos, de voluntad de poder. Es decir, es mi voluntad ver ahí gigantes y voy a luchar contra ellos para ser un héroe. Ya está. Y la razón nos diría, no, es que son molinos y entonces es humillante lo que vas a hacer. Pero esa contradicción está dentro del Quijote, de alguna manera, y él nunca lo va a ver como un loco, sino todo lo contrario. Él habla de la locura del Quijote como algo sano y algo que hay que intentar desarrollar, porque en esa locura del Quijote lo que vemos es la creatividad, la creación artística, el intento de destacar nuestro yo, ¿no? En Unamuno hay un intento constante de intentar plasmar el yo, mi conciencia sobre el mundo, y entonces Unamuno yo creo que aquí ve un ejemplo práctico de lo que él está intentando decir, y es que esa contradicción entre razón y fe la llevamos siempre dentro, es una lucha constante. Él sabe que se va a morir, sin embargo, él quiere creer que no. Y entonces eso es la tragedia, sentimiento trágico de la vida, ese ensayo tan famoso que escribe después del Quijote, bueno, del Quijote, de vida, Don Quijote y Sancho. Eh, Ahí está hablando de que esa contradicción es constante y esa lucha va a ser constante, por tanto es trágico, ¿no? Trágico él lo entiende como la forma arcaica, algo que se va a dar, algo que se va a dar como las tragedias griegas, ¿no? Puedes dar las vueltas que quieras, que vas a llegar al punto final y se va a desarrollar como el destino haya querido. Entonces, todo lo que hagamos no, va a ser en vano, por tanto es trágico. Y tiene ese componente moderno de pesimista a veces, ¿no? De trágico también juega con esa idea. Y ese sentimiento trágico es, vale, racionalmente yo sé que me voy a morir, que voy a perder facultades, que esto, como diría Camus, es un absurdo, pero aún así quiero creer que no, quiero hacer cosas nuevas, quiero aportar, quiero imponerme, quiero ser yo, quiero proyectar mi voluntad, aun sabiendo que todo esto no va a valer para nada, ¿no? Esa contradicción él la ve en el Quijote y, de hecho, del sentimiento trágico de la vida acaba con un capítulo que habla del Quijote. Entonces, él no lo ha olvidado, él lo tiene ahí como un caballero
que, que es un poco la guía como ética de Unamuno, de cómo actuar. Sí. Bueno, y hablando del lenguaje, qué dice Unamuno sobre los conceptos heredados y todas estas cuestiones? Pues él le gusta mucho como juega a intentar darle vueltas a un tema siempre desde diferentes puntos. Lo hace desde el ensayo, ¿no? Como hemos hablado, poesía, eh, teatro, novela. Él siempre está jugando con el lenguaje, dándole vueltas. Y incluso llega a hacer un nuevo concepto, ¿no? Que es suyo y es para su novela, que es Niebla. Niebla es una novela que él, dentro de esa novela, la define como nívola. La nívola es otro tipo de novela, ¿no? Y, bueno, por no desenmascarar por si alguien no la ha leído, pero tiene que ver con la forma en la que está escrita. Entonces, la nívola es una forma nueva de novela que él se inventa para explicar lo que quiere hacer a través de la literatura y la creatividad. Pues ahí hay un diálogo muy especial en Niebla donde se explica qué es esto de la nívola, pero necesita hacerlo para dar a entender lo que quiere hacer en esa novela. Entonces, él entiende, o esa sensación me da a mí, que necesita conceptos nuevos o darle otro sentido para explicar ideas que son profundas, filosóficamente hablando. Entonces, el sentimiento trágico de la vida eh, es un concepto que juega con esta idea de es un sentimiento que yo tengo, es decir, no es una idea, es un sentimiento porque lo siente, ¿no? Es un padecerlo. Y es trágico porque no me lo voy a quitar y sé a dónde me lleva. Es a un final eh, que no me gusta y lo voy a tener. Entonces es una lucha interna. Entonces juega con darle un sentido a los sentimientos que él tiene de contradicción al tomarse en serio esa pregunta por el sentido de la vida. Y cuando te tomas en serio el sentido de la vida, aparece ese sentimiento trágico de la vida. Él habla de angustia, yo creo que lo coge también esa idea de angustia de Kierkegaard, pero en vez de quedarse en esa angustia, ya te digo, le da una vuelta y habla de sentimiento. Y además de que no se va a acabar y sé a dónde me lleva, que es a la muerte y a la nada. Y aunque no lo quiera aceptar, me lleva a la nada. Aunque no quiera, es que, claro, esa es la contradicción. Y no llega a hablar de absurdo, pero vamos, si hubiese conocido a Camus, seguramente hubiesen coincidido en esto, de que el absurdo es de lo que está hablando constantemente. Entonces, le gusta hacer este tipo de conceptos, ideas, le da las vueltas a algunos mitos, ¿no? Hay un poema que le da la vuelta al- a la tragedia de... ostras, ¿cómo se llama? El del fuego, se me ha ido, he tenido un lapsus lingüe. El que roba el fuego, Prometeo, perdón. Prometeo. Y le da la vuelta, se pone en el lugar de Prometeo, del águila, y juega ahí un poco con darle la vuelta para el sentido de la vida del águila, qué pasaría cuando, si Prometeo alguna vez muere, perdería su trabajo, su sentido de estar ahí. Bueno, te juega un poco con todas estas categorías y para mí creo que es muy interesante hacerlo desde este abanico, ¿no? Unamuno es muy interesante por ese sentido que hablábamos antes. Lo hace de una forma literaria y hacerlo así yo creo que gana mucho a la hora de explicar conceptos abstractos, filosóficos. Sí, esa unión de filosofía y literatura también ha dado. Hace unos días grabamos, justamente se estrenará hoy, jueves 30 de octubre del 2025, la entrevista, el diálogo que hice con Jesús Pons Domínguez sobre Miguel de Cervantes. Entonces, está muy bien porque los que nos escuchen y vean en el canal van a poder hacer unas relaciones de filosofía y literatura. Entonces, yo quería preguntarte que si la vida con sentido exige luchar sin garantía, pues qué tipo de consuelo quedaría.
Para nosotros, bueno, eh, Unamuno yo creo que ya se queda un poco resignado a esa tragedia de decir, no quiero morirme, pero sé que voy a morirme. Yo creo que sí, sí que hay un pensamiento resignado al final, de bueno, es lo que hay, pero no quiero. Entonces, sigue luchando, peleando, pero no hay otra forma. Yo creo que aún así, aún teniendo un deje pesimista, él no se abandona, sino que sigue trabajando, investigando, creando obras literarias, poéticas, dramáticas. Es decir, él sigue trabajando, sigue intentando expresarse, sigue intentando crear nuevas formas de visión artística, filosófica. Entonces, es verdad que no dice, bueno, voy a dar una solución, a ver qué os parece. Eso no lo va a hacer nunca. Pero es verdad que no se rinde y no dice, bueno, no hay sentido de la vida, nos vamos a morir, pues ¿para qué voy a estar aquí escribiendo? Paso de todo y me quedo en casa y ya está. Y paseo por la mañana, por la tarde un rato y cuando llegue el momento se acabó, ¿no? Sería una postura muy pesimista o resignada. Pero él no está ahí. Él sigue trabajando, haciendo su vida, imponiendo su yo, que es lo que él quería sobre el mundo, de alguna manera, imponiéndose. Entonces, no me parece una actitud que sea resignada. Yo creo que sí que le encontró un sentido, aún en el sinsentido, ¿no? Que eso es un poco la postura del final de Sísifo, de Camus, el mito de Sísifo, que empieza, podría ser muy pesimista, hablando del sinsentido, del absurdo, pero que al final como que da ahí una pincelada de, bueno, que no haya sentido puede ser bueno, porque si hay un sentido significa que hay unas pautas que están marcadas y nosotros no podemos salirnos de ahí, tenemos que hacerlo. Un sentido de la vida está marcado, es un destino. Ahora, Unamuno no lo expresa así, pero podríamos hablar así a partir de Camus, de bueno, si no hay sentido, pues es una buena noticia porque significa que somos libres y podemos hacer nuestro propio sentido. Yo creo que cuando escoge al Quijote para esta empresa, creo que estaba pensando en esto. Es decir, Quijote es alguien que sabe que no tiene sentido su vida y un día dice, bueno, pues vamos a hacer lo que yo de verdad quiero hacer, que es ser caballero andante. Vamos a salir ahí y vamos a hacerlo. Entonces él coge las riendas de decir, pues ahora quiero ser esto. Ya está. ¿Qué pasa si me canso y en unos días decido que ya no? Pues no pasa nada, porque Unamuno está muy a favor de la contradicción. Así que no hay que ese compromiso con las cosas tampoco lo ve demasiado bien. Pues ya no quieres ser caballero andante, pues no pasa nada. El sinsentido de la vida te deja un abanico muy abierto, porque puedes elegir cualquier sentido, ¿no? Es la parte positiva que se le ve desde el existencialismo al sinsentido de la vida. Que no haya un sentido es una buena noticia para todos al final, porque significa que somos libres de crearlo. Hay que ser valiente, hay que aceptar que tenemos que ser nosotros, no hay guías, no hay marcas de agua, tenemos que hacerlo. Y esa es la parte positiva. Yo creo que eso de alguna manera está en el fondo. Aunque el sentido que deja la lectura de Unamuno es verdad que es pesimista, trágica, en ese sentido de que, bueno, tenemos que jugar bien nuestras cartas, pero nos vamos a morir. Y eso es una putada. Y un sinsentido también. Bueno, David, quería hacerte una última pregunta y no sé si la película, ¿qué opinión te merece la película que ha hecho Alejandro Amenábar sobre Miguel de Unamuno? Mientras dure la guerra, creo recordar que se llamaba. Ujú. Eh, bueno, no sé si tienes algo que decir, lo digo porque como precisamente justo Amenábar ha hecho dos películas sobre los dos Migueles, ¿no? Pues a ver qué nos dices. Pues eh, para mí me sorprendió para bien.
yo creo que retrata un poco biográficamente lo que es Unamuno. El actor, que nunca recuerdo su nombre, pero lo hace muy bien, yo creo, que la voz no la clava, porque parece que Unamuno tenía la voz bastante aguda, pero bueno, es lo que tiene. Pero yo creo que la escena esa del Paraninfo en Salamanca está bastante lograda, que es lo que esperábamos un poco todos, ver aquel momento del 12 de octubre. Y yo creo que los personajes están bastante logrados. Luego la película en sí, bueno, la volvería a ver, pero no es de mis favoritas de Amenábar. No, Unamuno sale muy bien retratado, eso es verdad, pero no, no es de mis favoritas, no. De hecho, hay otra que se llama La Isla del Viento, que es anterior, que también es sobre Unamuno. Que yo creo que se enfoca mucho más en su personalidad, en su persona, porque aquí está un poco pues, como un personaje más, aunque es protagonista, pero no es un biopic sobre Unamuno, ni nada, ni mucho menos. Claro, está por ahí. Pero en La Isla del Viento sí que es un biopic de un momento de su vida, que es cuando está exiliado en Fuerteventura. Y la verdad es que es bastante interesante ver ese momento, porque políticamente es muy interesante. Y esa película es un poco desconocida, pero yo la recomendaría también para hacer ahí la comparación entre las dos, con más presupuesto y con menos presupuesto. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias, David, por tu presencia hoy aquí. Y bueno, esperamos poder contar contigo cuando sea, porque la verdad es que yo por lo menos lo he disfrutado bastante, esta conversación. Gracias, yo también. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias, señores. Que vaya bien. Chao.